Aprende de expertos gratis y con certificación. Compartiendo saberes te abre las puertas del conocimiento. Cursos online sin costo, certificados que suman a tu carrera, orientado para estudiantes, docentes y profesionales. Conéctate todos los jueves a las 7 de la noche por Zoom del Departamento de Investigación de la Universidad Tecnológica Boliviana. Escríbenos a los números o regístrate al QR que ves en pantalla. Transforma tu futuro con Compartiendo Saberes. En esta oportunidad quiero presentarme. Soy el licenciado y magíster en Administración de Empresas, Reinaldo Rivera, y también mostrarles que en esta Casa Superior de Estudios, que es la Universidad Tecnológica Boliviana, la carrera de Ingeniería Comercial es una carrera moderna. La tecnología de la información y la comunicación aplicada a la arquitectura empresarial es un detalle muy importante en la era que actualmente estamos viviendo. En ese sentido, todos ustedes, jóvenes emprendedores, jóvenes que tengan las ganas de competir en este mercado laboral y en este mercado nacional y también internacional, ustedes están invitados a ser parte de esta Casa Superior de Estudio que ya viene a ser algo muy determinante en este sentido. Se transforma tu esfuerzo en éxito. Te esperamos. Muy buenas noches con todos, sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a esta sesión abierta titulada Estudio Técnico de Materiales Textiles, claves prácticas para su clasificación arancelaria. Esta actividad forma parte de las iniciativas de la carrera de Comercio Internacional con el objetivo de fortalecer nuestros conocimientos en el área de la merceología y su aplicación práctica. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del ingeniero Dani Wilson Ramírez Osco, quien nos va a compartir sus conocimientos sobre la estructura de la sección 11, la caracterización de las fibras textiles según el sistema armonizado, el gramaje de la materia textil, el color, el tipo de tejido y la composición. Le agradecemos por su presencia e interés. Esperamos que esta sesión sea de mucho provecho para todos ustedes. Presentando al ingeniero Ramírez, es un ingeniero de producción y químico industrial, con formación especializada en comercio internacional, logística y operaciones aduaneras. Actualmente es maestrante en comercio exterior y logística internacional. Cuenta con amplia presencia como docente universitario en áreas como merceología, nomenclatura arancelaria, clasificación de mercancías y logística internacional en instituciones como nuestra Universidad Tecnológica Boliviana, la Universidad UPA y el Tecnológico Boliviano Suizo. Ha realizado pasantías en el Laboratorio Merceológico de la Aduana Nacional, donde participó en el análisis de mercancías para determinar su correcta clasificación arancelaria mediante pruebas de laboratorio. Es autor de 3 libros reconocidos en el área: Merceología, la ciencia del lenguaje del comercio internacional, el ABC de la nomenclatura arancelaria y Química aduanal. Además, tiene experiencia práctica en negociaciones internacionales y operaciones logísticas como parte del equipo Orombol y ha sido consultor en temas aduaneros. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al ingeniero Dani Wilson Ramírez Osco, quien nos guiará en esta sesión práctica compartiendo sus conocimientos y experiencias sobre la clasificación arancelaria de materias textiles. Ingeniero, adelante, le cedemos la palabra. Muchas gracias por estar presente el día de hoy. Muchísimas gracias por esa presentación. Es para mí un placer poder compartir el día de hoy este tema tan maravilloso como es el análisis de los textiles en cuanto se refiere a merceología. No se imaginan el tremendo gusto que tengo de poder compartir esta sesión y cuánto uno ansía poder compartir estas aptitudes, quiero decir, ¿no? Estos conocimientos, vamos a decirlo así. Y es que la merceología se ha escrito poco, aunque ha estado inaccesiblemente apegada al tema de la salud desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Yo recuerdo que algunas veces a mis estudiantes les recuerdo que tenemos la vida de Antoine Lavoisier, por ejemplo, ¿no? Que ya estamos hablando de alrededor del siglo XVIII, si no me estoy acordando mal, cuando se formaliza esta ciencia, cuando
se pasa de la alquimia hacia la química y se pasa a poder tener estas análisis objetivos de lo que es la mesología. Bien, a ver, vamos con esta pantalla. Esta sesión que voy a brindarles el día de hoy va a estar compuesta, bueno, básicamente por dos partes. Miren, yo tengo una diapositiva para poder compartir, pero no quisiera que sea monótona esta sesión que me han permitido el Instituto de Investigaciones de la UTB poder tener este placer. Así que lo que voy a hacer yo es más bien tener mis diapositivas como un recurso más, ¿no?, para poderles comunicar lo que les quiero decir. Entonces, esta parte, no primera parte, porque vamos a intercalar esta parte teórica con la parte práctica que quiero presentarles, ¿no?, en cuanto se refiere a los análisis como tal, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es tratar de llevar de la mano esta estructura teórica de lo que es el análisis de las mercancías que se clasifican en la sección 11 y llevarlo a la parte objetiva, a qué es lo que necesitamos nosotros saber y cómo llegar a obtener esa información de una mercancía determinada, o sea, en este caso una tela, por ejemplo, para poderla clasificar. Si bien es cierto que el análisis o el estudio, el tema del estudio del día de hoy es para materias textiles en general, nuestro enfoque principal va a ser, o bueno, las muestras con las que vamos a trabajar hoy día van a ser telas, ¿no? De todas maneras, la sección 11 no solamente tiene telas. Tenemos fibras textiles, tenemos hilos e hilados, tenemos telas como las que estoy mencionando, tenemos las manufacturas, que generalmente son las prendas de vestir de las 61 y 62 o las demás manufacturas de las 63. En lo que se refiere a las 62 y a 63 y a las 61, 62 y 63, vamos a hablar muy poco, no va a ser extenso lo que vamos a mencionar, porque esas más bien se clasifican por función que por composición. Y esa no es tan complicada de determinar, basta con leer las notas explicativas y con abstraer a los ejemplos de la vida real. Pero en cambio, a los capítulos comprendidos entre la 50 y entre la 60, estaríamos hablando netamente por el tema de composición, netamente al tema de la composición. Entonces, a ver, voy a intercalar, o sea, voy a estar empezando mi presentación, la voy a dejar de presentar y voy a activar mi cámara y van a ver lo que yo voy a realizar. Permítanme un segundito. Vamos a presentar. Y no sé si se está viendo, se ve mi presentación, o sea, no el navegador, sino mi presentación como tal. Sí Sí, se ve, creo, ¿verdad? Oh, gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Bien, entonces vámonos a nuestro caso. Voy a pasarme esta parte. Bueno, es interesante saber que el mundo de los textiles ha evolucionado bastante. Ya contamos con, bueno, siempre hemos contado, no siempre, ya desde la Segunda Guerra Mundial, con fórmulas de elaboración de fibras de textiles hechas de leche, por ejemplo, ¿no? Este desarrollo tecnológico de las fibras textiles va a seguir de la mano nuestra. Es importante, bueno, ¿qué importancia tiene este estudio? Va de la mano de que andamos vestidos y que necesitamos innegablemente todos los días de nuestras vidas algo que vestirnos, ¿no? Tomando en cuenta eso y de que tenemos otros usos para las fibras textiles, es eh, clave en el comercio internacional, es inseparable de lo que nosotros vamos a desarrollar en el comercio internacional, como es la exportación, la importación o el estudio de este comercio, el podernos encontrar con telas, ¿no? Al igual que los plásticos, ¿no? ¿Por qué se ha escogido textiles para esta presentación? Porque bien, mesología es amplia, mesología no solamente es telas, ¿no? Mesología es cerámicas, es maderas, mesología es productos de las industrias químicas en general, productos farmacéuticos, alimentos, que muy próximamente estoy elaborando un manual y espero contar con todos ustedes a ver si en algún momento están interesados, que es la próxima publicación de la que estoy trabajando en el tema de los alimentos. Pero ahora hemos decidido enfocarnos en textiles, dado la recurrencia de esta mercancía en el comercio exterior boliviano. En el tiempo que estuve en el laboratorio mesológico de la Aduana Nacional, casi el 45% de las mercancías que nosotros teníamos en el almacén de muestras de custodia eran telas, ¿no? Y justamente corresponde a la proporción de las mercancías que se analizan, o sea, que es la mayor parte. ¿Por qué se utilizan los servicios del laboratorio mesológico de la Aduana Nacional?
Y es precisamente para que ellos sean árbitros, para que ellos sean eh, los que vayan a realizar el peritaje y a concluir sobre el código de salario correcto en clasificaciones que son complicadas, porque las que no son complicadas en cuestiones de técnica aduanera, las va a realizar el técnico aduanero o el técnico de fiscalización, ¿no? Si son evidentes, ¿no? Pero si no lo son, entonces va a apelar al laboratorio mesológico. ¿Qué quiere decir con eso? Entonces, que ese 45% de las mercancías corresponde precisamente a las mercancías que son de difícil clasificación y las que tienen mucha recurrencia. Es por eso que estamos abordando en esta charla el tema de los textiles, ¿no? Básicamente tenemos fibras naturales y fibras modificadas químicamente. Las fibras naturales las tenemos las de origen animal, las de origen vegetal, las de origen mineral. Las fibras artificiales o sintéticas corresponden a las fibras modificadas químicas. Señor padre de familia, el Departamento de Investigación de la Universidad Tecnológica Boliviana le da la tranquilidad de saber que está apoyando las inclinaciones naturales de sus hijos, brindándoles así un cambio educativo y profesional que realmente se ajusta a sus fortalezas, aptitudes e intereses. No solo transformará la vida de tus hijos, sino también puede brindarte la confianza y la seguridad de tomar decisiones sobre su futuro. Porque cuando se trata de éxito y felicidad, elegir con sabiduría una carrera marca la diferencia. En un mundo en constante evolución, donde el potencial humano es el recurso más valioso, ha surgido una revolucionaria forma de descubrir tu verdadera vocación. La Universidad Tecnológica Boliviana y su Departamento de Investigación presenta a Sabio. Ahora con Sabio podemos adentrarnos en lo más profundo de tu mente, revelando tus verdaderos deseos y talentos ocultos a través de la avanzada tecnología de electroencefalografía. Sabio analiza las ondas cerebrales para descubrir las áreas en las que tu cerebro muestra mayores aptitudes e intereses. Ya no tendrás que depender de pruebas tradicionales que solo arañan la superficie de tu potencial. Sabio te brinda una visión clara y precisa de tus vocaciones innatas y te guía hacia un camino profesional hecho a medida para ti. Visítanos en nuestra unidad central, calle Colombia número 154, o llama al call center 218088. Desbloquea tu potencial oculto y encuentra la carrera de tus sueños. ¿No? Entonces, vamos revisando los primeros 5 capítulos. Mira, generalmente yo organizo yo tengo esta visión sobre cómo uno podría utilizar un recurso mnemotécnico para poder recordarse los capítulos de la sección 11, que ya es un punto de partida para poder dominar la clasificación. Y parte del hecho del conjunto de características en común que tienen los capítulos comprendidos de las 50 hasta las 63. Como yo bien les había dicho, voy a comenzar de la cabeza a los pies. De las 61 a las 63, que son los 3 últimos capítulos de la sección 11, estaríamos clasificando nosotros las manufacturas de textiles. Yo hago un corte, desde las 56 hasta las 60 tendríamos tejidos especiales, ¿no? Incluyendo al caso de las alfombras del capítulo 57. En toditos esos capítulos vamos a encontrar tejidos especiales. ¿Y qué es un tejido especial de un tejido normal común y corriente? Son aquellos comprendidos de las 50 hasta las 55, los que se denominan tejidos planos. En todos esos capítulos vamos a encontrar telas también, ¿no? Pero esas telas van a ser los que se conocen como tejidos planos o de ligamento, ¿no? De ligamento. Ya vamos a definir eso en un momento. Bien, entonces esta primera parte la voy a dedicar a esos capítulos comprendidos desde las 50 hasta las 55, ¿no? Porque aparte de tener telas de ligamento solamente en esos capítulos,
De las 56 hasta las 60 ya voy a tener las otras telas, tejidos de punto, mechón insertado, de terciopelo, las afelpadas, las de redes anudadas, las de mallas anudadas, etcétera, etcétera, etcétera. Los demás tejidos, aparte de esas telas de ligamento, entre las 50 y 55 voy a tener fibras en bruto, voy a tener hilados e hilos, que no son lo mismo, por si acaso, hilados e hilos, y voy a tener telas de ligamento, estos tres tipos de mercancía. Me voy a enfocar un poco en este tema de fibras textiles, ¿de acuerdo? Porque aparte de mostrarles qué tipo de fibra textil se clasifica entre las 50 y las 55, son los más comunes. Las telas en general se hacen de las fibras textiles de las 50 a las 55, las que se mencionan ahí. Voy a aprovechar y explicaros un poco sobre qué comportamiento tienen estas fibras textiles, tanto en la combustión, microscópicamente, macroscópicamente, como qué usos se les da. Y tal vez con estos puntos de partida nosotros vamos a poder establecer ya un criterio para poder identificar una tela, tal vez incluso solo observándola o entendiendo para qué sirve, ¿de acuerdo? Entonces tengo el capítulo 50, como ustedes están viendo ahí en su pantalla, tengo el capítulo 50, discúlpenme. Tengo el capítulo 50. El capítulo 50 es para clasificar la seda. Una característica importante de la seda es la presencia de la molécula llamada fibroína. Este material se caracteriza por su tenacidad. Se hacían chalecos antibalas en la Segunda Guerra Mundial de seda. O sea que tiene esa tenacidad, esa capacidad de poder parar balas, ¿me entienden? Estas son las vistas microscópicas de la seda. Ahora, tengo dos tipos de sedas descritos en estas vistas microscópicas. Una es la seda doméstica, la que es obtenida a partir del Bombix mori, y tengo la seda salvaje, ¿de acuerdo? O también denominada seda tusa, es la tusa. Bien, la diferencia es que la seda tusa, yo la voy a obtener a partir del Bombix thule, que es otro género de gusano de la seda que no se ha logrado domesticar. ¿De acuerdo? Ahora, en propiedades de los materiales tienen propiedades muy similares. En valor son algo más distinto, porque ya imaginarán que una seda salvaje resulta algo más costosa que una seda doméstica, ¿no? Bien, ¿cuáles son los usos que se les da? De entrada, que ella es una fibra textil muy rara, entonces no la vamos a encontrar fácilmente. En los análisis que he desarrollado durante estos años, esta fibra textil la he logrado encontrar o en corbatas, y son corbatas bastante caras, o mezcladas con otras fibras textiles en tela para sacos, tela para trajes. Pero como les vuelvo a repetir, es algo muy raro, no es común debido a su valor tan grande y debido a su escasez, ¿de acuerdo? Su comportamiento ante la llama cuando combustionamos se parece un poco al pelo quemado. No es totalmente desagradable su olor, porque el olor de la lana, que es la que vamos a revisar a continuación, esa sí es bastante desagradable, ¿no? Y como les estaba ya adelantando, tengo el capítulo 51. El capítulo 51 está dedicado a todas las fibras animales, comenzando de la lana, pasando por los pelos finos, los pelos ordinarios y el crin de caballo. Entonces, en general, como las fibras, juntamente con la seda y las fibras del capítulo 51 son fibras de origen animal, dijimos. Pero a diferencia de la seda es una secreción de un animal. En cambio, esta es parte de la piel de un animal. Bien, quiero decirlo de otra manera. Nosotros en nuestra piel producimos algunos tipos de proteínas, algunos tipos de sustancias como las uñas o como los pelos, los humanos. En el caso de los animales, las astas, los cuernos, ¿no? ¿Qué de común tienen estas sustancias de estas partes de estos animales que estoy mencionando? La queratina, la queratina. Entonces, si se fijan ahí en su pantalla, en el lado izquierdo, se darán de cuenta que esta queratina tiene presencia de azufre. De ahí tenemos puentes disulfuro, de dos azufres, de azufre. No azufuro, pero de diazufre sería lo correcto, ¿no? Entonces, esta es una de las características
que me va a ayudar a poder reconocer si es o no es una fibra una fibra cutánea, ¿ya? Una lana, pelo fino o ordinario, o crin, hasta crin de caballo, la presencia de ese azufre, ya que cuando combustiona va a generar óxidos de azufre, y estos tienen el peculiar olor al cuerno quemado. Alguna vez han debido tener la experiencia de haber quemado pelo, de haber quemado cuernos, de haber quemado uñas. Es ese olor desagradable que deja, ¿no? Acuérdense que el huevo, por ejemplo, también tiene azufre, y cuando este se descompone, el huevo también genera un olor desagradable, ¿no? Esa es una de las razones. Entonces, es una forma en la que puedo yo identificar esta fibra. Una cosa importante, la seda se la utiliza como hilo para hacer costuras, suturas en medicina. Esta fibra textil no es lo suficientemente fina como para que tenga contacto directo con la piel humana. Por eso no vamos a encontrar ropa interior de lana o de pelo fino del pelo ordinario, porque la fibra, a pesar de que el pelo fino es bastante más delgado que el pelo ordinario, no es lo suficiente como para hacer prendas íntimas. ¿De acuerdo? Y por una parte es esto, y por otra parte es estas características termodinámicas que tienen de intercambio de calor, ¿ya? Porque estas retienen más bien el calor y la humedad dentro de un ambiente. Entonces, si yo tengo una prenda de vestir hecha de lana, no es buena idea que yo lo maneje en un día caluroso, porque yo voy a tener cautivo esa cantidad de calor dentro de mi organismo, aparte del vapor de agua, ¿no? Entonces, esa es una de las características importantes, ¿no? Otro, en el caso de la lana y de los pelos, es ese olor peculiar que tienen. No sé si alguien ha olido ese olor a oveja mojada, los animalitos como los perros, por ejemplo, cuando se mojan, tienen un olor muy peculiar, no sé si han notado, se acrecenta, se intensifica con la humedad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, lo que me pasa a veces muy seguido, este saco es de lana, es que para identificar rápidamente la lana, lo que yo hago es acercarla a la nariz, y es que es muy complicado Ya puedes hacer... buscar. Ya, ok. Alguien tiene su micrófono activado, por favor, tengan cuidado, ¿no? Entonces, lo que les decía, chicos, o mejor dicho, estimadas y estimados, es que tenemos un olor peculiar. Entonces, es otra forma de poder identificar a la lana, ¿no? Aquí tenemos vistas microscópicas. ¿Por qué les cito el caso de las vistas microscópicas? Y es posible que hoy día no pueda hacer una demostración de vistas microscópicas debido a que ya estamos casi cerca de la mitad de la exposición. Pero es que cada vez se ha hecho muy fácil poder adquirir microscopios. Miren, este microscopio es el que yo manejo, aparte del que tengo aquí en el laboratorio, es el que yo manejo para hacer algunas veces, algunas clases demostrativas o algunos cursos para que los que me permiten compartir, ¿no? Entonces, este es un microscopio portátil, es uno que se utiliza en electrónica para que puedan hacer sus soldaduras, sus reparaciones para celulares y demás. Entonces, cada vez está siendo más accesible el uso de los microscopios. Y otra fuente también es esto de los celulares, ¿no? Que también se están haciendo bastante accesibles con el tema de tener gran definición o tener accesorios incluso para poder incorporar las vistas microscópicas, ¿no? Entonces, no está lejos, ya está incluso en otros países bastante cerca el uso de los microscopios, no solo en el tema académico, ¿no? Porque tampoco nosotros necesitamos grandes resoluciones. Estas vistas son de 150, de 500 aumentos, que ya es accesible, incluso con el mejoramiento de la imagen, con el tema de la inteligencia artificial y demás. Entonces, yo ya tengo más de 30 años y sé que muchos jóvenes me están escuchando ahora. El futuro de la química está a la mano de ustedes. Lo más seguro es que, miren, yo me compré esto con unos 400 bolivianos, si más no me acuerdo mal, allá en Iquique. Entonces, esto no va a estar, eso va a estar más barato más adelante. Antes los televisores costaban mucho dinero, ¿no? Iban por los 2000, me acuerdo. Y cuando el salario mínimo estaba a 400, 800 bolivianos, y ahora imagínense que está tan barato, ¿no? Que ya tranquilamente nos alcanza. Entonces, estas tecnologías no van a estar afuera de su alcance, ¿no? Por eso necesitamos estudiar estas vistas microscópicas, porque bien ustedes pueden entrenarse para poder revisar estas ya directamente con esos recursos que estoy mencionando. Ahora, tenemos aquí vistas de la lana en esta primera instancia. Ahora, ¿qué característica tiene? En general, todas las fibras
animales van a presentar escamas en mayor o en menor medida, de manera más fina, de manera más evidente o menos evidente. En algunos vamos a tener que hacer más aumentos para poder verificar esas escamas, pero son características de esta fibra textil. Entonces, en la parte derecha de la presentación, ustedes están observando la fibra de la lana, tanto como la de la alpaca o de la vicuña, que es la que está a continuación. Todas van a presentar estas escamas. En otras ocasiones, como en el del caso de los pelos, vamos a encontrar esos agujeros finos, largos, cortos, depende de la fibra textil. No, además, miren, el Internet nos ha facilitado mucha información. Si ustedes colocan vista microscópica de lana o utilizan la misma frase en inglés, van a encontrar vistas incluso mejores de las que yo les estoy presentando. Esta la estoy tomando en una base de datos que tenemos. En el laboratorio merceológico se utilizan ya portaobjetos con fibras textiles, ¿no? Y ya están codificados. Entonces, esa técnica también es válida. O sea, que yo agarre y si estoy sospechando que es lana, tenga aparte yo la lana para que pueda hacer la comparación con la fibra que yo quiero analizar para verificar, agarrar y reemplazar y sustituir, ¿no? Tengo el microscopio, estoy con el microscopio, lo coloco mi muestra, le saco una fotito y luego coloco el patrón. Eso se les llama patrones. Entonces agarro el patrón y yo estoy sospechando que es lana. Agarro, saco el patrón de la lana, la coloco en el microscopio y la reviso. Y si son idénticas y se parecen, obviamente eso es esa fibra textil que yo estoy sospechando. Entonces, este es un uso que se da. Otra es utilizar estas bases de datos, estas imágenes, para que yo una vez las observe, las vaya a comparar, ¿no? El algodón. El algodón se clasifica en el capítulo 52. Es otra de las fibras textiles bastante recurrentes. Después de las fibras sintéticas, es una de las que tiene un gran volumen en el comercio internacional. Es bastante importante. Casi siempre, o si no se van a encontrar con fibras sintéticas, se van a encontrar con algodón. Y yo creo que en tercer grado de importancia, es decir, estarían las fibras vegetales, ¿no? Fuera del algodón, ¿no? Estamos hablando de el yute, por ejemplo, del cáñamo, ¿no? Algunas vez en telas que venían de Corea venían mezcladas con rami, por ejemplo, ¿no? Que es una fibra en esta parte más occidental del mundo muy rara, ¿no? de encontrar. Creo que nosotros no cosechamos rami, no tenemos eso. Vámonos a la estructura de la molécula. Entonces ahí tenemos la celulosa. ¿Se acuerdan que celulosa también estaba hecho el papel? ¿No? Entonces tenemos una fibra textil que tiene la misma molécula que el del papel. No es la única, porque hay la hemicelulosa, está la lignina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí la más importante es la celulosa. Por eso son los dos de color blanco, ¿no? Las que tienen a color marrón es que tienen gran presencia de lignina y eso va a pasar en las demás fibras vegetales del capítulo 53. Entonces, la celulosa va a estar aquí y la celulosa también en el capítulo 53, más la lignina, la hemicelulosa y los demás, ¿no? Pero ahí está principalmente la lignina, que ese es el que le da esa coloración marrón a las fibras textiles de origen vegetal. Hablando del algodón, la celulosa en el algodón se comporta de la misma manera que la celulosa de una hoja de papel. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lo combustiono tengo ese olor típico a papel quemado. Si es que esa tela combustionando huele a papel quemado, es que tiene celulosa, es que es algodón o fibra vegetal, que sería la otra posibilidad, ¿no? Si tiene coloración marrón, siempre cuando esté cruda, entonces yo puedo sospechar que más bien es una fibra vegetal, ¿ya? Pero si tiene una coloración clara, no sé, amarillo, celeste, blanco, es muy difícil encontrar esos colores en fibras vegetales. Es más fácil teñir el algodón porque este tiene una tonalidad blanca, pues no es totalmente blanca, más bien es de color hueso, de color leche, no es blanca en sí, porque se utilizan procesos como por ejemplo el blanqueamiento del uso de hipoclorito de sodio para hacer que ésta tenga esta coloración clara. Normalmente el algodón no es tan claro, pero aún a pesar de eso, se puede teñir, se puede obtener colores claros, lo que no es tan probable en el caso de las fibras vegetales, ¿no?
Bien, el algodón es fantástico porque tenemos un proceso que se llama el mercerizado. Alguien está con su micrófono abierto. Ahora sí, muchas gracias. Les decía entonces, ahí tenemos dos imágenes, no sé si las pueden ver en la parte izquierda de la presentación. Entonces, en una parte tengo la primera, el algodón sin mercerizar, y luego tengo el algodón mercerizado. El sistema armonizado no discrimina algodón mercerizado o sin mercerizar, pero en general el algodón que no está mercerizado es un algodón crudo, ¿no? Si se dan de cuenta en el corte longitudinal, en el recuadro que está encima, bueno, recuerden que son 4 las imágenes que tienen, sería la esquina superior izquierda. En esa imagen se dan de cuenta que parecen unos gusanitos flacos, planos, y es que el algodón se va a presentar como una fibra textil plana, con un canal en el centro, ¿no? Entonces, bien característico ver algo así como las serpentinas, no sé si han visto las serpentinas cuando las velas desglosan, no se desglosan como una cinta, sino como que empiezan a dar tienen una torsión en sí misma, y es así como las vamos a observar, solo que aparte de eso, y que es ligeramente translúcida, por eso es esa coloración blanca, tenemos un canal que pasa por el centro, ¿no? Que es más o menos visible. No sé si pueden ver ahí un puntero, pero ahí está, ¿no? Es un canal que se puede observar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el mercerizado? Es el tratamiento que se hace con hidróxido de sodio. Dice la literatura con un licor de alcohol y hidroxilado, ¿no? Alcalino, un licor alcalino, le dice. ¿No? Entonces, esto hace que la fibra textil se hinche. Y es el primer paso para la disolución, porque el algodón se puede disolver en una solución de hidróxido de sodio, ¿de acuerdo? Y esa es otra de las técnicas que también utilizamos. Mire que le estoy mencionando pirognóstico, le estoy mencionando el de caracterización visual, microscópica, le estoy mencionando el tema de las disoluciones y todavía nos falta otra técnica más revisar. Pero se puede disolver en hidróxido de sodio caliente, una disolución de 1 normal o 2 normal de hidróxido de sodio. Yo puedo agarrar, y este es el primer paso. ¿Qué es lo que está pasando con la fibra textil? Que era así plana, pero que empieza primero a hincharse antes de disolverse, empieza a tomar volumen, y después es como una mucosidad, como una capita, y la primera capa externa es la que empieza a disolverse y empieza a encogerse, se hincha y empieza a encogerse. Es así como se empieza a disolver molecularmente, bueno, más que molecularmente, sería microscópicamente en todo caso, la celulosa que compone el algodón, ¿da? Entonces, interrumpimos ese paso antes de que se disuelva, simplemente la interrumpimos cuando se hinche y tenemos una fibra textil bastante más suave que, que el algodón crudo, ¿da? Lo tenemos con más volumen, lo tenemos con una coloración mucho más clara, ¿da? Es la diferencia entre el tocuyo. ¿Se acuerdan del tocuyo? Esa fibra, esa tela que utilizan ustedes para pintar, ese es algodón crudo, ese es algodón sin mercerizar. Esa es la diferencia entre la fibra textil de esa tela y el algodón medicinal. Porque el algodón medicinal sí o sí está mercerizado, sí o sí se ha tratado, se ha pasado por ese tratamiento. Y esa tiene más volumen, está más clara, si se dan de cuenta, ¿no? Pues pasémonos a la siguiente. Tenemos las demás fibras textiles vegetales. Ya, dentro de las fibras textiles vegetales tenemos una infinidad, tenemos ramio, cáñamo, lino, tenemos rayón, perdón, no es rayón, muy disculpas, no, ese no. Entre otros, ¿no? La fibra de coco, la fibra de ananá, la fibra de, quiero decir caña, pero no es caña, de bambú, que es algo que también está llegando bastante de China y tiene un comportamiento muy parecido al del algodón, muy parecido, muy parecido. Microscópicamente no es idéntica. ¿Saben? Me voy a pasar esta parte de acá. Bueno, la molécula que están viendo en ahí es la lignina, porque aparte de tener celulosa, tiene lignina. El lino, que es una de las fibras vegetales después del algodón más clara que hay, tiene una coloración dorada, porque tiene una alta presencia de celulosa, ¿de acuerdo? Pero también tiene lignina, por eso es esa coloración marrón clara que tiene esta fibra.
¿Cómo les va? Mi nombre es José Carlos Valverde Huerta, titulado de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Tecnológica Boliviana. Actualmente soy director de comercialización de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia, ASPB. Les invito a que formen parte de la red de contactos profesionales con las que cuenta la Escuela de Posgrado de la Universidad Tecnológica Boliviana, inscribiéndote a uno de sus prestigiosos programas de diplomados, maestrías y doctorados y consagrándote como uno de los exitosos profesionales. Todas las fibras vegetales que no sean el algodón, como generalmente se obtienen del íber, del tallo, en algún momento muy raro de las raíces, de las ramas o de las hojas, como son parte estructural, el algodón venía de la semilla. Dentro de la química de los textiles, nosotros tenemos un área para poder clasificar las fibras textiles. Entonces me acuerdo que junto con el algodón teníamos alcapoco, que es otra fibra textil que se obtenía a partir de las semillas. Esas no tienen carácter estructural, no forman parte de la estructura del vegetal al que pertenecen. Estas, en cambio, sí, como les estoy mencionando, se obtienen de las ramas, de las raíces, de las hojas, y es parte estructural de la planta. Por tanto, van a tener mucho parecido unos con otros. Si ven las tres imágenes inferiores, las que tiene ahí en la presentación, en la parte inferior, se van a dar cuenta que parecen cañas, ¿no? Son unos cilindros que parecen cañas, que tienen unos nudos más o menos dispersos, y eso depende mucho de la fibra textil. Entonces, si es que observamos esos nuditos, esas cañas, que microscópicamente se ve, estamos viendo fibra vegetal, porque la próxima que vamos a ver, la fibra sintética o la fibra artificial, es perfecta, es un tubo perfecto, sin defectos, ¿de acuerdo? Es como una manguera, pero en cambio estas parecen cañas, parece que estuviésemos viendo cañas pequeñas. Ahí tenemos la vista del lino del cáñamo, ¿no? Cuando combustionan, por si acaso, las fibras vegetales tienen el olor a papel quemado y un ligero olor a leña, porque hay lignina. La lignina es una molécula bastante robusta, le da esa dureza a la madera, le da esa tenacidad al material, lo hace bastante más tenaz, ¿no? Estas son fibras minerales, no los vamos a revisar hoy día porque estas pertenecen al capítulo 68. Yo la he puesto en la presentación solo para indicar que sí las hay, ¿no? Bien, aquí hay otras fibras de origen mineral. En este tengo lana mineral de la 6806 o de la 7019. La diferencia entre lana mineral y lana de vidrio no es mucha, está casi cercana, ¿no? La única diferencia es el contenido de sílice que tiene, nada más, ¿no? Y eso lo dicen las notas legales en el capítulo 70, ¿no? Tengo también el vidrio y los metales. Vamos con lo que son las fibras artificiales. En la primera instancia, la fibra artificial en el capítulo 54 y en el capítulo 55 están en los dos. Y la fibra sintética también en la 54 y también en la 55. Y esta es una pregunta que me hacen algunas veces mis estudiantes y me dicen, los dos sirven para clasificar fibras sintéticas y artificiales. ¿Cuál es la diferencia de los dos? La continuidad. Y eso es lo que enfatiza. Miren, por la continuidad se han hecho 2 capítulos. Es que el enfoque de las secciones no es solamente técnico, no es solamente la costumbre mercante, sino también tiene un punto de vista químico, ¿no? ¿Qué es la continuidad? Antes de continuar con esta explicación, ¿qué es la continuidad? Cuando se sintetizan polímeros para la elaboración de fibras textiles, se puede tomar 2 opciones. Alguien está con su micrófono, ahora sí. Ya. Tenemos 2 opciones. Puedo hacer la fibra continua, y si hago la fibra continua, va a ser mayor a 30 centímetros el filamento del que va a estar constituido la fibra textil. Va a ser un filamento bastante largo, si es fibra continua. Esta de acá, este guardapolvo que ustedes están viendo acá, es fibra continua. ¿Cómo sé que es fibra continua? Porque no hace nudos, no tiene nudos.
Como esas bolitas, esas esferitas, no sé si se han fijado en unas prendas de vestir viejas. Aquí generalmente en la parte de las axilas, que es donde tenemos mayor movimiento, ahí es donde se forma, porque las fibras textiles van frotándose y se van haciendo bolitas. Y eso es porque son fibras discontinuas, son fibras cortitas, son fibras cortas, mayores a 2,5 centímetros, 2 centímetros, 2,5 centímetros mayores, pero menores a 30 centímetros. ¿Dónde dice todo eso? En las notas legales, las notas explicativas, tratando de definir qué es continuo y qué es discontinuo. Fibras continuas, 54. Fibras discontinuas, 55. Las de las 54 son fibras sintéticas y fibras artificiales que se utilizan para hacer telas de usos técnicos, telas de usos técnicos, telas de forro, por ejemplo. ¿Alguien ha visto alguna chamarra? Una chamarra que se dice impermeable, por eso rompeviento, al que le salgan nudos. No, ¿verdad? Pero en cambio, poleras, algunas toallas son de algodón. Bueno, en ese caso sí son fibra discontinua. No hay continuidad y discontinuidad en fibras naturales. De entrada les digo eso. Solamente hay continuidad y discontinuidad en fibras sintéticas o en fibras artificiales. ¿Bien? Ok, entonces 54 estamos continuos, 55 discontinuos, ¿de acuerdo? Ahora, las fibras artificiales son fibras de origen natural. Se han agarrado materiales de la naturaleza y se los ha modificado químicamente para convertirlas en fibras textiles. Hay, por ejemplo, tenemos el caso de los cangrejos, ¿no? Con su quitina, ¿no? Con sus caparazones allá en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses experimentando, tratando de encontrar fuentes de otros materiales para hacer telas, para su ejército, aunque sean para usos técnicos, no importa, para saquillería, ¿no? Entonces empiezan a agarrar y empiezan a modificar estas estructuras, ya que tenían playas extensas y una gran cantidad de cangrejos, dijeron, los vamos a agarrar, los vamos a moler, y a partir de esas las modificamos químicamente y vamos a obtener fibras textiles. Bueno, estoy utilizando un superlativo, ¿no? No es que sea tal vez una fibra textil comercial. Tal vez en el ámbito comercial lo que vamos a encontrar en cuanto a fibras de origen artificial van a ser más bien el rayón viscosa, ¿no? El rayón viscosa, que es el rey de las fibras modificadas químicamente, las fibras artificiales, porque es que tiene un volumen de comercio internacional significativo de todas las fibras modificadas químicamente, las fibras artificiales, ¿no? No estoy hablando de las sintéticas, porque de las sintéticas más bien estaríamos en el reino del poliéster, ¿no? El poliéster, que es lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Entonces, ahí tengo en la imagen esa fibra que está de color celeste. Sí. Ahora sí. No. Entonces tengo rayón viscosa en esa imagen, ¿no? Algunas imágenes se dan de cuenta que ahora sí tengo fibras perfectas, ¿eh? A veces me es muy complicado poder identificar por microscopía una fibra textil sintética y una artificial, porque son bastante perfectas. E incluso dentro de las mismas sintéticas no se presentan idénticas, como nosotros las elaboramos. Entonces es muy complicado que nosotros vayamos a hacer un solo tipo, un solo esquema de fibra textil para que se pueda observar de manera microscópica, ¿no? Ahí tengo otras fibras, estas son fibras sintéticas, estas son de origen de los plásticos. En teoría todos los plásticos podrían producir fibras textiles, pero no todos se utilizan. El más común de esos es el politereptalato de etileno, el PET. Siempre les digo esto a mis alumnos, ¿no? Y esto es lo que pasa. No sé si han visto algunos emprendedores peruanos vienen hacia el lado boliviano para comprar botellas, y esas botellas PET las llevan allá al Perú y nos devuelven a nosotros y van trayendo de allá del Salguadero guata en grandes cantidades, lo que le dicen fibra, el relleno de las chamarras, de los abrigos. No sé si han visto alguna vez. Esa guata. Ellos agarran esas botellas y las convierten en fibras textiles. Y se puede. Lo más todavía si es que es una fibra que no va a tener contacto con la piel humana. Hablando de contacto con la piel humana, las fibras animales en general hemos dicho que generalmente no se hacen prendas de vestir de origen animal para tener contacto con la piel humana. Entonces no voy a encontrar ropa interior, mallas, calzoncillos, poleras hechas de fibras animales, pero sí de algodón, porque es de las pocas que sí puede tener contacto con la piel humana. Y es que en general nosotros no nos necesitamos con esa fibra textil, y más aún los bebés. Si sabemos que una tela se va a destinar para la elaboración de prenda de vestir de bebés, lo más posible es que sea algodón. La otra posibilidad es que sea seda o rayón viscosa, que sería la otra posibilidad, porque el rayón viscosa, ¿de dónde se obtiene el rayón viscosa?
Siempre me responden del algodón, pero no es tan cierto. Es cierto que sí que es la celulosa, la materia prima, pero no es la que se obtiene del algodón. Queremos una fibra que sea más barata que el algodón. Entonces lo que se hace generalmente es utilizar límiteres de algodón, que son algo así como los residuos, los residuos de del cardado del algodón. Hay un proceso en el que se quitan las semillas de las semillas, la fibra textil, y esas fibritas cortas que quedan pegadas a las semillas se la puede volver a quitar, pero ya no sirve para hacer hilados, porque si hacemos hilados de esos se van a romper con mucha facilidad, porque son fibras bastante cortas. ¿Vale? Entonces, de esas se hacen o de pastas de madera al sulfito, que es otra fuente también de celulosa muy óptima para la elaboración de rayón viscoso, que es otra fuente para poder utilizarla, ¿no? En esta fibra textil que tiene contacto con la piel humana. La fibra de la leche, el Q-Milk, investiguen, Q-Milk, es una receta para elaborar fibras textiles de la leche, de la caseína. Hay emprendedores alemanes que elaboran fibra textil aquí y hacen prendas de vestir para bebés hechas de leche, hechas de leche. Es una locura, pero la tecnología de los textiles, lo que falta evolucionar, estimadas y estimados. ¿No? Vamos, entonces, vamos con las técnicas. Ahora sí vamos con las técnicas. Bien, esta técnica es la técnica de 10 por 10 centímetros. ¿Saben qué? En una primera instancia, si yo quiero analizar una tela, pónganse que me ha llegado una tela. Yo quiero determinar su código arancelario. Básicamente tengo las siguientes características que yo necesito medir, en orden, según lo que acabamos de escuchar de nuestra presentadora, ¿no? Que efectivamente nos ha hecho la introducción a nuestro tema del día de hoy. El gramaje. Muchas de las partidas desde el capítulo 50 hasta el capítulo 55 nos pide el gramaje. ¿Qué es el gramaje? La masa expresada en gramos de una unidad cuadrada, que generalmente es el metro cuadrado de tela. De tela. ¿Cuánto pesa un metro cuadrado de tela expresado en gramos? Dicho de otra manera. ¿Vale? Entonces, uno es eso. Dos, el acabado. El acabado. Este es un comentario que hago. No es exacto, pero nos ayuda para recordar qué colores reconoce el sistema armonizado, les digo. Hay rojo, hay azul, hay marrón, hay amarillo en el sistema armonizado. Les digo, dice tela de color rojo con esta arancel de color amarillo. No hay. En cambio, los acabados que reconoce el sistema armonizado son crudo, blanqueado, hilado multicolor, teñido y estampado. Son esos 5 acabados que reconoce y tienen sus partidas específicas. Segunda característica que yo necesito conocer en una tela, el acabado. Tercero, el tipo de tejido. ¿No? Hasta el momento hemos hablado de ligamento, pero no les he definido qué es ligamento. Ya les voy a tratar de explicar en una presentación en un momento. Permítanme verme. Tiempo. Tengo muy poquito tiempo. Los ligamentos son aquellos en los que tengo hilados horizontales e hilados verticales. ¿De acuerdo? ¿Cómo se entrelazan los hilados horizontales y verticales? Eso va a determinar el tipo de ligamento que yo tengo. A ver, voy a salir de esto y me voy a presionar acá. Tengo básicamente dentro de los ligamentos el ligamento tafetán y el ligamento sarga, pero hay un tercero todavía y ese está en los demás. En el ligamento tafetán el tipo de paso es 1-1. Les he dicho que hay hilos horizontales e hilos verticales, ¿recuerdan? ¿No? ¿Cómo se encuentran los hilos verticales y los hilos horizontales? Eso determina el tipo de paso. Cuando un hilo vertical es tomado y un hilo vertical es dejado, o sea, cuando el paso es de tipo 1-1, tomar 1, dejar 1, tomar 1, dejar 1, como en la imagen que ven ahí, entonces tengo tipo tafetán. Pero cuando empiezo a tomar 1, dejar 2, tomar 1, dejar 2, tomar 1, dejar 2, ya tengo el tipo de ligamento sarga. Se puede intercalar eso, no puede ser periódico. Puedo tomar 2, dejar 3, tomar 1, dejar 2 en una misma fila. Entonces estaríamos seguramente en el tejido de tipo Denmian, que no se menciona en el sistema armonizado. Entonces, el tercer tipo de tejido. Hay otro que es también muy famoso, muy recurrente. Tejidos de punto. Los tejidos de punto son de los que están hechos generalmente en las poleras.
Una forma de poder identificar ligamento de tejido de punto es que el ligamento generalmente no se estira, no se estira. Este guardapolvo está hecho de ligamento, no se estira. En cambio, el tejido de punto sí. Si han visto las poleras, están hechos de tejido de punto. Esas se pueden estirar. Se pueden estirar la ropa íntima, los calcetines, se hace generalmente de tejidos de punto. Y eso, ¿cómo las identifico? Porque tienen bucles. Y básicamente hay dos principales. Hay tres y hasta más. Pero los principales son tejido de punto por trama, en los que el bucle es de tipo horizontal, teje como las abuelitas tejen de manera horizontal. Ya hay una forma de tejer de manera vertical. O sea, tenemos la tela, todo el largo de la tela, y esas tejedoras van de principio hasta el final de la tela. Si la tela medía 10 metros, los 10 metros va a recorrer, ya no el ancho de 2 metros, sino el largo. Y eso hace un tejido indesmayable. El tejido de punto por trama sí es desmayable, se puede desatar. En cambio, el tejido de punto por urtimbre no se puede. ¿Ya? Voy a pedir gentilmente a nuestra organizadora, nuestra anfitriona, que por favor me conceda unos 10 minutitos hasta las 8:10 para terminar, ¿no?, con esta parte demostrativa que todavía quiero decir que yo estimo voy a necesitarlo, por favor. A Andrea le voy a pedir eso, ¿no? Entonces, continuando, este tejido es indesmayable el punto por urtimbre. ¿Qué quiere decir? Es como generalmente nos llega al laboratorio para poder hacer los análisis en sobres. ¿Ya? Y aquí tengo algunas que ya las tengo recortadas en cuadraditos de 10 por 10. La técnica que les voy a enseñar se basa en poder tener cuadraditos de 10 por 10 centímetros, ¿no? De estas va a partir. Estas son las que yo voy a llevar a la balanza. La que ustedes van a utilizar es la balanza analítica de semiprecisión. La que yo les presento en esta imagen es la balanza analítica de precisión, ¿de acuerdo? La balanza analítica de precisión tiene 4 dígitos de gramo. Estaríamos hablando de décima, centésima, milésima, 10 milésima parte de un gramo. Por eso tiene una campana, si se dan de cuenta, esa caja cuadrada que tiene encima del cristal sirve para que no interrumpa las corrientes de aire, porque es bastante sensible esta. Esta sí cuesta muy cara, ¿ya? Debe estar por el orden de los 2.000 bolivianos, más o menos. Pero nosotros podemos utilizar para los niveles de error que nos pide la normativa, que es del 5%, podemos utilizar unas balanzas analíticas de semiprecisión que zonan entre los, bueno, miren, yo les digo, de hace 3 años, unos 300 bolivianos, hasta unos 800, son balanzas bastante baratas, o en su defecto, las balanzas pequeñitas, esas que utilizan para pesar oro, las que son de bolsillo, no sé si han visto que parecen calculadoras, así, esas tienen un dígito decimal, o sea, una décima de gramo de precisión. Y esa nos viene bien, mientras más dígitos, muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Una forma que utilizaban mis estudiantes para poder hacer estos análisis en la pandemia era, por ejemplo, o yo les sugería que vayan a tiendas donde venden productos químicos, donde algunos se los hacían gratis el pesado. Agarran estos 3 cuadraditos y los pesamos uno por uno, ¿de acuerdo? Ahora, ahí les presento una hoja de cálculo. Entonces aquí les voy a presentar mis masas subir. O sea, masa del primer cuadrado, del segundo cuadrado y del tercer cuadrado. Póngase que mi primera masa, la masa 1 ha sido 2.341. La masa del siguiente ha sido 2.298. Y la última ha sido 324. Póngase que esté teniendo estas masas. Todas estas expresadas en gramos. Gramo, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a tener aquí la capacidad de poder clasificar el gramaje. Y hemos dicho que el gramaje es la relación que existe entre los gramos y un metro cuadrado de tela, ¿de acuerdo? Gramos, metro cuadrado. Fíjense lo que estoy haciendo. Voy a volver a mi presentación. Permítanme un momento. Esta de acá. Ya. Ahora, fíjense este cuadrado de acá. Este cuadrado que yo he colocado acá en la imagen. Esta técnica del cuadrado de 10 por 10 centímetros se basa en esta suposición. Un metro cuadrado de tela
Es una tela que tiene 1 metro de ancho por 1 metro de largo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Eso es 1 metro cuadrado. Un cuadrado de 1 metro por 1 metro. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bien. ¿Cuántos cuadrados de 10 por 10 centímetros entran en 1 metro cuadrado de tela? 100. A lo largo 10, 10 y a lo ancho 10. 10 por 10, 100. ¿Cómo puedo saber el gramaje? Si ya tengo un cuadrado de 10 por 10 centímetros, multiplicando por 100, porque esta es la masa de la centésima parte de 1 metro cuadrado de tela. ¿Me entienden la deducción? Lo que significa que yo puedo agarrar esto que he pesado y multiplicarlo por 100 y ya tengo el gramaje. Pero este es el gramaje 1, gramaje 2, gramaje 3, porque es del cuadrado 1, del cuadrado 2 y del cuadrado 3. Entonces, lo que yo hago a continuación es hacer un promedio, una media aritmética, si somos más estrictos en lo que se refiere a, ahí está, en lo que se refiere a estadística, una media aritmética. ¿Cuánto es 232,1? ¿Cuánto pesa esa tela? 1 metro cuadrado de tela, 232,1. Es más o menos la masa de la tela de jeans, la tela de mezclilla. Ya tengo el dato del gramaje, si se han dado de cuenta. Con esta misma tela, yo procedo a la siguiente característica. ¿Se acuerdan cuál era la otra característica que yo les había dicho? El acabado. Si ustedes ven esas telitas de color azul, entonces esta correspondería a los teñidos, ¿no? Estampado sería una tela que tenga una imagen aquí en el centro, ¿no? Una imagen, flores, animalitos, dibujos animados, caricaturas, escudos, etc. Y lado multicolor sería la tela de jeans. Si alguien ha desatado tela de jeans, se ha dado cuenta que tiene hilos azules e hilos blancos. Eso es multicolor porque los hilados son de distintos colores. Luego tengo los crudos, que sería la tela de tocuyo que estaba mencionando hace un momento. El tocuyo es del color original. Ese es el color original el color original del algodón. ¿Ya? Y luego tendría los blanqueados, que son, como se imaginarán, que son los de color blanco. ¿Ya? Estoy sacando todas las telas que tengo a disposición, ¿no? A ver. Bien. Entonces, ya tengo el gramaje. Ya sé el acabado. El acabado es una propiedad macroscópica. ¿Qué es lo que corresponde después? Ya, necesitamos hallar la composición. Y en este caso vamos a apelar a una técnica pirognóstica, que es la más fácil. La segunda accesible para nosotros son las técnicas de disolución. Para eso yo voy a necesitar ¿cómo se dice esto? Un azulejo. Le decimos baldosa. El sistema organizador le dice baldosa, pero nosotros le decimos azulejo. Un azulejo. Y ve que es algo pequeño, es algo que se puede conseguir en todo lado. Necesitamos unas pinzas. Permítanme un segundo. Aquí estamos. Necesitamos unas pinzas largas. ¿De acuerdo? Voy a dejar de presentar. Ya hemos calculado el gramaje. ¿Ha visto qué fácil era calcular el gramaje, verdad? Voy a dejar de presentar. ¿Cómo se hace esto? Ya bastante tiempo es que no realizo esto. Share, dice. Va, no encuentro el botón para dejar de presentar. No, ni modo, vamos a seguir, ya se nos va a hacer ahora. Sí. A ver, te dice, one participant can share at time. No, no. Seguiremos. Unas pinzas, les decía, ¿verdad? Unas pinzas. Y luego necesitamos recortar nuestras telas en tiras de más o menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Tiras largas necesitamos 3. Una vez que tenemos esas tiras largas, nosotros podemos combustionarlas, ¿no? Las vamos a sujetar de esta manera. Y las vamos a combustionar tomando en cuenta lo siguiente, que si yo voy a combustionar por debajo de esta forma, me va a gotear la fibra textil. Y si es sintética, la voy a sentir bastante en mi piel, ¿no? Si la voy a manejar de esta forma, totalmente horizontal y paralela a mi tela, entonces voy a tener la complicación
de que esta va a empezar a calentar a mi dedo, que voy a estar apoyando acá. La llama va a empezar a calentar a mi dedo. Entonces, lo ideal es manejarla a 45 grados, lo más seguro, a 45 grados, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que observar en la combustión de una tela? ¿Para qué sirve esto? Para que gotee aquí. Aquí es donde voy a recibir yo los residuos. Aparte de que voy a cuidar mi escritorio, este escritorio donde yo estoy es un escritorio de madera bastante antiguo, es de madera mara. Tengo un recuerdo muy bonito. Y no quisiera yo dañarla, ¿verdad? Es una madera bastante cara, ¿no? Y yo estoy seguro que también ustedes no creo que quieran tener residuos de fibras textiles desparramadas ahí en sus escritorios. Para eso sirve este material acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a observar en las pruebas diagnósticas? Comportamiento antes de la combustión. ¿Retrocede o no retrocede? Si la fibra textil retrocede, es que es fibra sintética. Segundo, si no retrocede, lo más seguro es que sea fibra de origen animal o vegetal, porque esas no retroceden tampoco. Segundo, el residuo. Cuando combustiona, ya cuando ya veo ya la etapa de combustión, necesito ver qué es lo que tengo, qué residuos deja, si son duros, no son duros, si son suaves, no son suaves. Del algodón va a ser suave, de las fibras sintéticas van a ser duras, incluso se va a presentar en el caso de las fibras sintéticas, y si es poliéster, la perla negra, o sea, una gotita negra, lustrosa y brillante. Luego tenemos el color y el olor de los humos, si son dulces, si son al olor acre, si son dulces, podríamos estar o con fibras acrílicas o modacrílicas, o podríamos estar con politereftalato de etileno, con poliésteres, ¿no? El politereftalato de etileno es un poliéster, pero no es el único, hay otros, pero el principal es el politereftalato de etileno. ¿Quieres estudiar en la UTB y no sabes ni por dónde empezar? Tranqui, que aquí te lo enseñamos facilito en 5 pasos. Paso 1. Escríbenos al WhatsApp. Sí, es el número que te responderá más rápido que tú eres. Este sentimiento, tan bueno momento que tornar como el Quijote contra el viento. Tu miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi loco. Paso número 2. Ven a nuestras oficinas acá en la Ciudad del Alto. Contamos con 19 carreras. Acá te asesoramos sobre los horarios, las carreras y nuestros planes de pago. Ya hasta te regalamos una sonrisa. Paso número 3. Inscripciones fácil. Solo trae tus 2 fotocopias de carnet y ya comenzamos. Y los otros papeles los traes en los próximos 3 meses. Tu copia legalizada del título de bachiller, tu certificado de nacimiento original y 2 fotitos 3x3 fondo plomo. No vale selfie. Paso número 4. Registramos tus datos. Donde estoy entiendo menos, nunca supe bien por qué ni en qué. Paso número 5. Pagas el plan que más te convenga. Y sí, es el plan de pagos más accesible de El Alto, confirmado por tu bolsillo. Trae el viento, tu miedo. Segundo, es el tipo o color de la llama. Tengo esta tabla. Dice comportamiento físico-químico de las fibras textiles, comportamientos ante la llama. ¿Ven ahí dice comportamientos ante la llama. ¿Cómo se comporta el algodón? ¿Cómo se comporta la lana? Entonces, yo necesito estas tablas pirognósticas sobre cómo se comportan. Pero no se preocupen, podemos tener 2 opciones. O nos vamos a una base de datos. No sé si lo ven aquí. Ahí está, una base de datos. Y voy a yo obtener a partir de esta base de datos mi tabla de comportamientos, pruebas pirognósticas, comportamientos ante las llamas. No sé si me nota, quiero compartir. Ahí está. Esta de acá, que es la que está viendo en su pantalla, solo que esa es una resumida que tengo. 1, puedo hacer eso. 2, puedo usar el buscador, porque en el Google está también, solo que yo necesitaría construirlos uno por uno. Y aquí hay que tener mucha pericia en oler, en entrenar nuestro olfato, en entrenar nuestra vista. Porque siempre me pasa esto que mis estudiantes me dicen, pero todas las fibras sintéticas parece que oliesen lo mismo. No es necesariamente así. En el caso de las fibras modacrílicas vamos a tener un residuo poroso, un residuo que es algo frágil, ¿no? Y un olor dulce, pero el olor más dulzón, el olor más fuerte, el olor es el de los poliésteres, ¿no? Como de las botellas, por ejemplo, ¿no? Si una botella es, ya les he dicho, politereftalato de etileno, una botella PET, me estoy refiriendo, tiene el mismo comportamiento. Ahora, si es polietileno,
no es una fibra muy común. Más bien tienen usos técnicos, lonas, por ejemplo, sacos que se utilizan para herramientas. Esas se hacen de polietileno, no es necesariamente la regla, pero es muy probable que sea. Esas tienen un olor a parafina. Yo le digo parafina, pero recuerden en las velas esas que se encienden, ¿eh? Tiene ese olor, tiene ese olor. Bien, entonces, técnicas pirognósticas. Esta es mi segunda técnica, ¿ya? Para poder identificar tanto fibras textiles, hilados o telas, para saber de qué está hecho. Eso con ayuda de mi tabla pirognóstica. Esta es una parte. Miren, esta tabla de aquí yo les he presentado en tres. Y no me alcanza el tiempo y me gustaría describirles cómo se comportan cada una de estas fibras que estoy describiendo y poder hacer ahorita la demostración de cada una de estas fibras que las he pero no nos alcanza mucho el tiempo, ¿no? Estoy con bastante de estas fibras. Pero si alguien me pregunta y me pide, entonces la podemos revisar de alguna fibra en específico, ¿de acuerdo? La otra posibilidad es que yo vaya a utilizar técnicas de disolución, ¿da? Y cuando yo utilizo esto, o cuando lo utilizamos en la aduana, generalmente utilizamos con la N-dimetilformamida. Hay otros disolventes. Si se dan cuenta ahí, tengo una tabla de disolventes de distintas fibras textiles. Esta es una genérica, ¿tá? He tomado una parte de la experiencia mía, porque la he tomado de otra bibliografía, me acuerdo, y otra parte también está en base a lo que hay una guía de laboratorios que elabora el licenciado Corey, que es Wilson Corey. He aprendido mucho de este licenciado, él es docente de química analítica aplicada a la orgánica en la Universidad Mayor de San Andrés, es bastante experto también en esta área. Entonces, parte de esta tabla también está tomada de las experiencias de él. ¿En qué consiste? En poder tomar una muestra de este cuadrado, ya vamos a poner, esta es mechón insertado, es lo que dicen de la polar. Esta tiene dos capas, no se nota, pero en verdad son dos capas, no es tan evidente, ¿no? Bien, entonces tomar un pequeño cuadrado de medio centímetro por medio centímetro, no necesitamos mucho, y depositarla con la ayuda de la pinza en el interior de un tubo de ensayo. Y una vez tenerla ahí, agarrar, y en general vamos a utilizar de 3 mililitros a 2 mililitros, de 2 a 3 mililitros. Lo importante es cubrir totalmente la muestra, si es posible con un poco más. ¿Ya? En el caso de la N-dimetilformamida no se necesita mucho. Y ayudarla con un baño María, calentar un poco de agua caliente y mantenerla caliente, tenerla ahí y agitarla. Muchos van a necesitar eso. En el caso del hidróxido de sodio, en frío no disuelve el algodón. Disuelve, pero tarda bastante tiempo. Estamos hablando de unas horas, unas 6 horas, 8 horas para ver el comportamiento del hinchamiento de la fibra textil. En general, para acelerar ese proceso de disolución se necesita aporte de energía, como es el calor, ¿no? Luego tenemos las técnicas de espectrofotometría. Por último, les digo, ya para finalizar esta parte, ¿no? Y pasamos a la sesión de preguntas. La espectrofotometría, ¿no? es una técnica que se utiliza con un aparato que se llama espectrofotómetro de luz infrarroja. Cierto, es un material de laboratorio, ¿no? Yo tuve la experiencia de poder utilizar un espectrofotómetro portátil. Hace unos años atrás yo vi al licenciado Flávio Valenzuela, que es docente de tecnología inorgánica, de aplicada inorgánica en la Universidad Mayor de San Andrés, y justamente él tenía un aparatito chiquitito como del tamaño de un encendedor, me acuerdo, y ese era un espectrofotómetro de luz ultravioleta, en el que sacaba una cubetita de cuarzo y donde ponía su muestra de agua para cuantificar cloro. No estamos lejos de que estos espectrofotómetros sean más accesibles. Estos aparatos están haciendo cada vez más baratos. Ya se utilizan en la industria para el control de calidad. Para la identificación de plásticos no estamos lejos. Ya en la aduana nacional, desde hace 5 años, 2016, desde el año 2016, mire que son casi 10 años, ya se contaba con un espectrofotómetro de luz infrarroja portátil. ¿De acuerdo? Y hay esa tecnología. Entonces, si en ese entonces estábamos hablando de unos $800, ahora para el presente debe estar unos $400, y no es que menos posiblemente, ¿no? Porque ya más empresas empiezan a competir, la tecnología se hace más accesible, se hace más barato los insumos y todo eso, y va bajando los precios como los autos. Entonces, si ustedes quieren más precisión y quieren respaldar su clasificación arancelaria, yo les sugiero llevar a la Facultad de Tecnología, que cuenta con un espectrofotómetro infrarrojo. Si más no me acuerdo mal, también lo tendría el IQPA de Ciencias Puras en la UNSA.
para que ustedes puedan solicitar sus servicios, y no me acuerdo cuánto, todo mentira, creo que son unos 100, 200 días, tal vez me estoy equivocando, yo estoy hablando de aranceles de hace muchos años atrás, ¿no? Que costaba poder analizar, poder verificar el espectro de este material, que lo podamos colocar en el espectrofotómetro, y no es un ensayo destructivo, así como tal vez suficiente con que les entregue un pedazo de tela de este tamaño, es más que suficiente para poder llevar los análisis. Y tener un certificado de análisis para respaldar una clasificación arancelaria no va de más, siempre y cuando ese certificado de análisis esté relacionado con la factura comercial, o al menos con el número del lote que indique, ¿no? La marca, que se relacione con el producto, ayuda bastante en cuestiones de clasificación arancelaria. Cuando un técnico aduanero cuestiona el código arancelario, no está de más respaldarlo, siempre y cuando nos ayude el laboratorio externo, no el laboratorio nacional, un laboratorio externo que nos haga este análisis de espectrofotometría de luz infrarroja y nos pueda relacionar o con la factura o con el número del lote o al menos con los datos técnicos de esa mercancía. Estamos hablando del nombre comercial, el número del producto, ¿no? El número de ítem y demás, ¿no? Obviamente el productor y demás. Bien. Tengo mucho que decirles, en verdad. Es bastante lo que podría yo explicarles. No hemos abordado el tema de las telas especiales, ¿no? El tiempo no nos ha dado. Y muchos me gustaría incluso tenerlos presentes acá y con ustedes decirles, les daré yo la tela, ustedes saquen su tela, recortaremos, combustionaremos, veremos de qué color es, fíjense, sentiremos el olor, ¿no? Entonces, es cuanto he podido explicarles hasta el presente. Esto podría tener muchas más partes todavía. Yo voy a recurrir a su ánimo investigativo, a estas puertas que estoy abriendo para mencionarles bibliografía, personas, para mencionarles métodos, para que ustedes también las vayan experimentando. Y si les gusta, ustedes vayan practicándolas, ¿no? Entonces ya me he excedido mucho del tiempo. No sé si tienen preguntas, comentarios, dudas. Si quisieran, pudiesen realizarla. Creo que, Andrea, lo van a hacer en el buzón del chat, ¿verdad? Ingeniero, agradecemos mucho la información tan práctica y valiosa que nos ha compartido en esta sesión. Y sí, vamos a abrir un espacio para las preguntas o comentarios y consultas que quisieran realizar. Los invitados pueden levantar la mano o escribir sus preguntas en el chat y con gusto las vamos a ir leyendo para que el ingeniero pueda responderlas. Hay una pregunta en el chat que nos dice, ingeniero, muy buenas noches. Una pregunta, ¿en qué situaciones es obligatorio utilizar el SEMCA al importar textiles? Muchas gracias por la sesión informativa. Nos dice Bueno, Israel Simón. ok, muchas gracias. El CENCAS es el Sistema de Emisión de Criterios de Clasificación Arancelaria. Es un sistema que se ha desarrollado por parte de la Aduana Nacional y es un software que funciona en línea, que se lo puede encontrar juntamente con el SUMA. ¿Cuándo se utiliza siempre? Cuando yo quiero solicitar un análisis. Entonces, puedo solicitarlo como técnico aduanero para una consulta interna o como una consulta, como un operador de comercio internacional para una consulta externa. Hoy día estuve en un examen de grado y dijeron, pero ¿quiénes son los operadores, otros que hacen estas consultas? En teoría, quien sea, incluso ustedes siendo estudiantes, pueden solicitar. En la práctica se va a dar preferencia a los exportadores, a los importadores. Los exportadores porque necesitan estos certificados para respaldar su clasificación nacional y con la nacional declarada su jurada. Viene muy bien que una entidad como el Departamento de Valoración Aduanera, Nomenclatura Arancelaria y Merceología vaya a emitir un criterio de clasificación indicando que esa muestra que están solicitando para análisis corresponde a tal código arancelario. Entonces, es suficiente respaldo para clasificar la mercancía o darle el apoyo necesario, ¿no? Porque ahí ya se expresa el criterio, las reglas, se expresan las notas legales que están implicadas, la lógica en la que se están tratando esos datos que se han obtenido para poder clasificar esa mercancía. Cuando son importaciones, puedo hacerlo yo de manera anticipada, incluso si tengo una muestra, para que yo ya tenga tentativamente un código y no tenga problemas para los controles de aduana posterior o las fiscalizaciones posteriores que vengan, porque yo ya tengo un antecedente de esa mercancía, ya hasta incluso sin querer puedo generar jurisprudencia. ¿Tá? Entonces, en esos casos podríamos llegar a utilizar el SEMCA para un análisis, para sustituir un análisis de un textil. Muchas gracias, ingeniero. Tal vez haya otro participante que tuviera otra pregunta.
¿Puede activar su micrófono o escribirle en el chat directamente? Parece que no hay más consultas por el momento, lo cual es buena señal que da información, que la información fue clara. También con esto damos por concluida la parte de las preguntas. Agradecemos al ingeniero y a los participantes por estar aquí en la sesión informativa. Esperamos que las respuestas hayan sido claras y hayan enriquecido aún más el contenido de esta sesión. Agradecemos nuevamente al ingeniero Dani Wilson Ramírez Osco por compartir su experiencia y conocimiento con todos nosotros. Muchas gracias, ingeniero. Es para mí un grato placer haber estado aquí presente. No saben cómo disfruto poder hablar de estas experiencias, de este conocimiento que no quisiera que se quede aquí. Para mí sería un tremendo gusto y con todo el placer del mundo yo apoyaría a quien esté dispuesto a poder continuar con estas investigaciones, con este trabajo de mersología. Somos muy pocas las personas que nos hemos dedicado a este tema de comercio internacional y hace falta bastante de personas que estén interesadas en esto. Y no viene de más en personas como ustedes que se han unido a esta sesión y que están seguramente relacionados con el comercio internacional, como estudiantes, como profesionales y que nos hayan acompañado el día de hoy. Entonces, no tengo más que agradecerles en verdad. Para mí ha sido un tremendo placer haber estado aquí y espero compartir con ustedes en otra ocasión, sinceramente, ¿no? Entonces, quedo ahí. Si alguien me puede buscar, estoy en el YouTube también con algunos videos que he elaborado. O si alguien puede, en el LinkedIn también me puede encontrar como Dani, D-A-N-Y, W. Ramírez, ¿no? Así es que necesitaríamos algún networking o alguna red de contacto que nos pueda dar. Sería todo. Muchísimas gracias. Ingeniero, hay otra pregunta en el chat que nos hace Jocelyn. Dice, disculpe, ¿y tendría algún costo hacer el análisis en dicho laboratorio? ¿En el laboratorio mersológico o cuál laboratorio? Si es un laboratorio mersológico, sí, son 100 UFBs. Si son consultas externas. Ahora, cuando la mercancía no tiene muestra, no es gratis, porque en ese caso ya no interviene el laboratorio mersológico. Los que los clasifican son técnicos de nomenclatura del departamento y ese servicio es gratis. O sea, es una máquina, todas las mercancías descritas desde la sección 16 hasta la sección 21 no necesitarían muestra, pero los de la sección 1 hasta la sección 15 sí necesitarían una muestra y esta sí sería intuición del laboratorio mersológico. 100 UFBs es lo que cobran en la consulta externa. Ahora, si son técnicos aduaneros que me están escuchando, no requieren, ellos saben que no necesitan, no tienen ningún costo, ni técnicos de fiscalidad para consultas externas no tienen. Con esto damos por concluida nuestra sesión titulada Estudio técnico de materias textiles, claves prácticas para su clasificación arancelaria. Agradecemos profundamente al ingeniero Dani Wilson Ramírez Osco por su tiempo, por compartir sus conocimientos de forma tan práctica y accesible y por brindarnos herramientas que sin duda serán de gran utilidad en nuestra formación personal. También agradecemos a todos y a todas las participantes por su interés y por haber sido parte de esta actividad organizada por la carrera de Comercio Internacional de la Universidad Tecnológica Boliviana. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga buena noche y también buena noche a los participantes. Que tengan un buen resto de jornada el día de mañana. Buenas noches. Bendiciones a todos. Muchas Que les gracias, vaya muy licenciado bien. Dani. Muchas gracias, licenciado Dani. Un marcado favor. El tema de su página de YouTube, ¿será que pueda enviarnos para poder seguirlo y para poder seguir constancia con los videos? Ya, es mi nombre, Dani W. Ramírez, es Dani W. Ramírez. Si ustedes colocan en el buscador, Dani W. Ramírez, me van a poder encontrar. Yo soy uno de los perfiles que están ahí, estoy con esa etiqueta y con un laboratorio de fondo. Entonces, si ven ahí van a encontrar otro de mis videos, otras de las producciones que he hecho para poder compartir, para que tengan a disposición ustedes con respecto a mersología. Perfecto, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Que esté muy bien. ¿Ya? Muchas gracias. De que, pues, un gusto. Que les vaya muy bien. Ahora sí me retiro. Hasta luego. Gracias por acompañarnos hoy en Compartiendo Saberes. No olvides que este es un lugar pensado especialmente para ti. Nos vemos el siguiente jueves con más conocimientos e invitados especiales.